Entrena para el cambio. Transforma tu entorno laboral con la licenciada Mariela. ¿Qué sucede? Que mi historia profesional, como empezó, tú dirías, no, fue una casualidad. Pero desde esa casualidad yo me empoderé a decir sí a eso, esa propuesta que me hicieron. Que yo nunca pensé estar en esta área en mi vida. Y me hicieron un reto y yo acepté ese reto. Y yo me preparé para ese reto. Wow. Y fue una decisión que tuve que tomar. Entonces, ahí ya me dijo, cónchale, pero es que tú tienes la historia, que la decisión. Y yo lo voy a publicar este lunes, que grabamos eso. Y de ahí va a partir esa presentación, esa conferencia. Entonces esa conferencia va a ser líder. Y luego, uno de liderazgo y equipo, y uno del rol de mujer, que es el que ya está en boga. Yo no soy partidaria de sectorizar, pero voy a tener esa conferencia, porque para estar en el booking de ella. Entonces, luego los talleres, que sean 3 también, es como el enfoque. Entonces, yo he ido haciendo mis cosas hasta lograr espacio, pero conciso y sin pararme. Sin parar. Que es lo que yo promuevo. Pequeños pasos, sin detenerme. A veces, en esta semana dije, cónchale, pero soy mal agradecida de mí misma porque he logrado mucho en estos 2 años. Desde que yo me enfoqué y puse mi foco en que estas son las cosas que yo quiero desarrollar. Una me tomará 3 años, una me tomará 2, una me tomará, ahora puedo empezar ahora, porque tengo todo para empezarla. Entonces me lancé a hacerlas. Pero el camino me ha ido llevando y mostrándome el camino, pero siempre mentoreándome de gente que sabe. Yo doy el paso con el que sabe, me cuesta más. Sí. Voy más despacio, pero voy más seguro. Al final le doy 11 pasos para adelante porque ya yo estoy enfocada en eso. Y nada, vamos a empezar. No, mira, la gente a veces no entiende eso, Mariel. No, Edith, para yo estar donde estoy, tú no te imaginas los miles y miles y miles y miles y miles de dólares que la gente me decía. Yo recuerdo a mis amigas, pero tú te estás volviendo loca, y cómo que tú pagas 5, 10. Pero lamentablemente, si tú quieres crecer y trascender, y tú sabes también qué me ha funcionado, Mariel, el ir a la par. Muchas veces nos centramos en hacer formaciones. Pero hay que ejecutar. No, hay que trabajarte el ser. Sí. Eso que tú inviertes en un mentor para que te enseñe a ser la mejor herramienta, del otro lado inviértelo en otro que te trabaje la espiritualidad, claro. Que trabaje, qué sé yo, X temática, X cosas que tú sabes que tienes que trabajarte como persona. Claro. Porque al final, eso es lo más importante, lo que tú eres como persona. Como persona. Y vamos a hablar hoy todo eso. Señores, aquí hemos empezado. Que no nos hemos parado. Yo hoy tengo el placer de conocer, porque recuérdense que yo voy conociendo a las personas cuando las voy invitando y me voy relacionando. Y hoy en Entrenar para el Cambio tenemos un episodio que para mí yo lo estoy disfrutando hace rato, desde que ya llegó. Tengo el placer de tener hoy a Ana Lidia Peña, una persona que es una experiencia, o sea, conocerla a ella desde que ella llegó. Ustedes van a ver todas estas herramientas que parecen juegos, parecen como cositas chulas de tú entretenerte, pero que trabajan el ser. Y hoy, gracias, Ana Lidia, por estar aquí acompañándome en Entrena para el Cambio, donde yo trato de traerles a ustedes gente que ustedes la van a sacar, ¿verdad? Le van a sacar los humitos del cerebro, pero le van a hacer crecer o al menos tener la curiosidad de seguir buscando esas personas y seguir creciendo, que es lo que queremos aquí en Entrena para el Cambio. Bienvenida, Ana Lidia. Gracias, muy contenta, me siento privilegiada. Desde que llegué por esa puerta me hiciste sentir como en casa, así que gracias, porque eso hace que pues esta conversación sea muy cómoda. Sí, esto es un conversatorio, como todo el que viene aquí. Estamos en Spotify y en YouTube para que los que quieran ver el capítulo completo, cuando tengan ese tiempecito, este será un episodio maravilloso. ¿Y cómo tú llegaste a ser esta facilitadora, coach de experiencias lúdicas? ¿Y qué significa lúdico para que la gente entienda y de qué se trata y cómo llegaste? Ahí te estoy haciendo como varias preguntas en una. Mira, a mí realmente lo que me inspiró era darme cuenta de que había muchas personas que no estaban conectando realmente con lo que aprendían.
vamos a muchos espacios formativos donde se nos ofrece, tristemente, tal vez profesionales acabados, mucha información, pero esa información, por la forma en que es entregada, se queda ahí. Sí. Hoy tenemos múltiples distractores y tú lograr mantener una persona presente en el espacio, que además esté viviendo la experiencia, integrando eso que tú le estás enseñando, hace falta recursos que te permitan a ti apoyarte en ellos para lograrlo y poder competir con esos distractores. Entonces, fue también un poco conectar con la forma en que yo aprendía. Yo veía que, por ejemplo, en cada uno de los espacios en donde me tocaba formarme, cuando venía un maestro, un facilitador, que era muy teórico, yo siempre decía, uy, es que mi memoria, yo no memorizo nada de eso. Tienen que buscar la manera de que claro, cada esa quien información, ¿verdad? aprende de manera diferente. Entonces, muchas veces no tomamos en cuenta las inteligencias múltiples. Probablemente porque aunque tal vez en teoría lo sepan, sea desgastante. Por ejemplo, tú preparar una conferencia, preparar un taller, preparar una clase universitaria, tomando en cuenta todas esas inteligencias, porque te necesitas incorporar muchos elementos y herramientas. Entonces yo me decía, bueno, una vez me formo como coach y que comienzo a conocer distintas herramientas complementarias para hacer mis sesiones más ricas, me doy cuenta, sobre todo cuando conocí el tema del juego, de que era súper detonante lo que pasaba en un salón de clase, en un espacio conversacional, incluso en una sesión de coaching, cuando aparecían elementos como esto. Porque primero, lo primero que pasa es que la gente se sorprende. Porque el adulto no está acostumbrado a entrar en contextos formales, serios de formación y que aparezca un juego. Lo primero que te dicen, yo me río mucho cada vez que recuerdo el rostro de unos gerentes que cuando llegaron por primera vez a esa formación conmigo, eran un diplomado y parecían como que habían entrado a la sala equivocada. Y es aquí el diplomado, es aquí. Porque es en un espacio bien amplio que tiene muchos salones. Sí, es aquí adelante. Pero en la medida en que fue desarrollándose el encuentro, ellos cada vez se sorprendían, pero ¿cómo es posible que esto esté pasando? Para no cansarte del cuento, el siguiente encuentro, cuando yo llegué al salón de clase media hora antes, ya había personal, porque ellos querían ver con qué nuevo yo le iba a sorprender. Y era un grupo que venía de trabajar durante todo el día y que a las 6 ya lo que quiere es irse a casa. Claro, sin embargo, cansado, las no clases eran de 6 a 9. Todavía a las 10 no querían irse. Eso provocó mucha sorpresa en los organizadores. ¿Qué es lo que tú haces? Que esta gente que siempre se me queja, entonces a quieren tus clases tan loco por volver. Y es tan sencillo, primero como tomarlo en cuenta, Mariel. Cuando nosotros nos entendemos los expertos y llegamos a esos salones de clases con que lo que primero que entra por esa puerta es el ego, automáticamente ahí tú pones una barrera. Exacto. Cuando tú llegas a ese espacio, por el contrario, primero siendo tú la que entres, no tus títulos. Segundo, haciéndote acompañar de herramientas completamente disruptivas, de generar un clima apropiado en ese espacio para que la gente se sienta cómoda, sienta que el espacio huele rico, que estás en un espacio de confianza con personas como tú, que tú tienes la posibilidad de colocar eso que tú traes en tu mochilita de experiencias al servicio, que no es alguien que vino a depositarte información, sino que la mía, lo que yo traigo es importante, lo que tú traes es importante y que la suma de las dos, entonces genera una idea nueva, genera un aprendizaje nuevo. Entonces es así como fui dándome cuenta y en la medida en que fui viendo lo valioso, pues entonces fui direccionando mis formaciones a seguir potenciando mis competencias alrededor de ese tipo de herramientas. Y te cuento que es fabuloso. Tú entrar, y no es porque... No, y la gente rompe esas barreras, Sí. porque cuando tú entras, tú no quieres
dar a denotar más cuando es manera ejecutiva. Ujú, ujú. Tú tienes una pose. Sí, Y entonces tumbar esa pose y darte cuenta de en el juego o en esa experiencia lúdica, tú te transformas. O sea, por más que tú quieras retener esa pose, se te va a salir. mira, a mí me pasó recientemente con un equipo. Los líderes no estaban de acuerdo con ir a esa formación porque ellos entendían que eran los mandos medios, que ellos no Ajá. tenían que ir. Y el primer día fueron a disgusto. Ujú. A mí me gusta mucho explorar al inicio cómo está el ambiente y cómo llegan las personas. Para mí eso es muy importante, cómo llegan emocionalmente. Ujú. Y utilizo distintas herramientas para testear eso. Y una de ellas es un semáforo. Y cuando yo veo las alertas en rojo, me encanta porque yo digo, bueno, aquí hay un reto para mí. Claro. Y déjame decirte que sin temor a equivocarme, al finalizar nunca hay luces en rojo, ni siquiera en amarillo. Porque la gente se habla de la experiencia y se da cuenta de que es algo distinto, de que soltaron, se desconectan por completo de lo que había en la oficina, de los problemas, viven la experiencia y lo que les gusta mucho es que adicional a la información que están recibiendo, yo me ocupo mucho de trabajar el ser. Ujú. Primero somos Claro. y ya luego aprendemos, tenemos. Entonces, te digo que ese grupo en particular, ellos estaban reticentes a estar en ese espacio. Sí, Y al porque finalizar es lo se primero. abrieron. Ujú. Dijeron, mira, yo te voy a decir la verdad. Yo decía, esto no es para mí, yo no quiero venir para acá, pero realmente tú me cambiaste realmente, Hicieron un switch ahí. muchacha, ¿no? Y eran los primeros, una intervención de 8 encuentros, y eran los primeros en llegar, eran los primeros. Ya pasó esa formación, era una intervención realmente a ese equipo, y me dicen, no, que queremos más, y entonces ahora tú no puedes otra cosa, o no podemos trabajar otros aspectos, es que queremos seguir contigo, porque ellos veían ese espacio como también un espacio para soltar, Claro. sacar muchas cosas que dentro del contexto de la empresa no se le generaba ese espacio conversacional cómodo, confiable, para poder contar y hablar adicional, tener la experiencia de conocer sus compañeros más allá de un título, de un rol, de un cargo, Claro. de una tarea dentro Y de la la gente te empresa, empieza a conocer desde otro ambiente. desde otro ambiente, exacto. ¿Y cómo surge o sea, cómo tú descubres este método ludosensorial para aplicarlo? ¿Cómo nace en sí? Mira, es una mezcla. Primero, desde mi carrera base, yo soy arquitecto, y para mí, al momento de diseñar un espacio, era importante para mí cuidar muchos aspectos. Y ese mismo detalle riguroso, Ujú. desde cómo De estudiar quiénes van a estar todo, ahí, cómo va a estar ese exacto, cómo tienen que ambiente. sentirse, pues lo fui llevando al momento en que me convierto en una facilitadora experiencial. Yo decía, déjame probar, yo soy muy inventadora, yo soy muy creativa. Y hay otra cosa que me gusta mucho, es el tema del elemento sorpresa. Tú puedes tomar incluso un mismo taller titulado igualito, con el mismo contenido, y Va a ser igual. nunca va a ser igual, porque también yo cuido mucho el estudiar para quién, el conocer a la persona que va a estar ahí. Entonces, obviamente, como no somos todos iguales, siempre va a tener ajuste. Pero ¿cómo tú llegas a ese método? Entonces y llego, más que tú eres arquitecta, o sea, a mí me ha sorprendido, eres arquitecta y entonces ya tú estás en este aspecto que sí tiene, como tú dices, que ver, porque tú tenías esa curiosidad de que la persona se sintiera en el espacio y, o sea, el ser y el espacio. sí. Pero ¿cómo llegas a conocer esta herramienta, este método? La metodología ludosensorial es de mi autoría. Ok. Y viene producto de la experiencia, porque en la medida en que yo fui incorporando elementos dentro de mi práctica que veía que iban generando X reacción y seguía testeándolo, es un método probado por largos años en distintos equipos, en distintos países, porque también sabemos que la experiencia hay que contextualizarla a cada cultura. Claro. Todo el mundo no reacciona igual ni recibe las cosas de manera exacto. igual. Entonces yo veía que, por ejemplo, con el tema de los detalles, el tú tener las anclas. Yo utilizo muchos elementos para anclar. Como soy experta en PNL, me gusta mucho el hacer uso de ese recurso
para anclar la experiencia y que las personas, esa experiencia que vivan, pues se quede fijada en su memoria, sea altamente memorable. Entonces veía que, por ejemplo, al momento, y obviamente tiene muchos estudios detrás, el hecho de tú incorporar los 5 sentidos te garantiza de que las experiencias sean altamente memorables. En el momento en que tú generas actividades donde tú puedas detonar el uso del olfato, de saborear el gusto, de visualmente hacerlo bien, los 5 sentidos atractivo, exponenciarlo. hasta el sexto. Hasta el sexto. Entonces yo cuido mucho los detalles, los olores, el que siempre haga. Es decir, la información se vive, no se escucha, no se ve, sino que se experimenta. Entonces no es lo mismo que yo te hable a ti de que, bueno, Mariel, este muñequito se hace de resina plástica para tú hacer ese muñequito, a que yo te ponga un trozo de resina y que tú comiences a trabajarlo. A sentir Y que adicional tú tengas estímulos que hagan que eso que tú estás haciendo, tú lo vuelvas a recordar y que ya no me necesites a mí para realizar ese muñequito nueva vez, porque el ambiente que yo te creé, que yo te generé en el momento en que tú estabas haciendo ese muñequito, hace que en el momento en que tú tengas que volver a repetir la experiencia, ya tú lo hagas solo. Ya tú lo hagas solo. Ese es el gran beneficio. O sea, exacto, que tú te acompañes, aprendas, viva la experiencia y que tú luego que ya no estás, puedas construir solo la herramienta o aplicarla que ya tú le has suministrado. Exacto, exacto. ¿Y qué, o sea, tú podías decirme, ya tú me has dicho algunas experiencias que tú has tenido, pero qué cambios tú has visto en una persona que llegó con la luz roja que tú decías ahorita y tenía esa resistencia? ¿Cómo tú has visto ese cambio o esa experiencia o ese testimonio luego de utilizarla? ¿Qué cambió en esa persona? Mira, depende de la herramienta que se vaya a utilizar, porque en el tema de lo lúdico, se abordan distintos tópicos, distintas habilidades blandas. Mejor aún si, por ejemplo, estás trabajando con equipo y adicional tú le metes el tema de la gamificación, el sistema de puntos. Ok, vamos a competir, pero de manera colaborativa. Eso detona un interés adicional al espacio que tú has creado. Pero realmente los cambios que yo he visto, primero es que lo primero es sorpresa, como te decía. Se sorprenden por la metodología porque, ok, ahora se equivocaron yo a jugar. Pero en la medida en que se dan la oportunidad de vivir la experiencia y de ver cómo sueltan muchas barreras, se confrontan, hacen un viaje hacia adentro. Y lo más bonito es cuando tú, por ejemplo, estás trabajando un tema conflictivo, donde tú conduces a las personas con este tipo de metodología, donde tú no tienes que mostrarle a la persona lo que está pasando porque ellas solas se dan cuenta, de manera intuitiva. ¿Por qué? Porque al jugar han soltado todas las expectativas de que me están evaluando, de que yo tengo que responder de esta manera porque mira, yo soy el jefe. Claro. No, ahí sueltan todo, aquí yo no soy porque jefe. Hay un momento que se cae la barrera y ni ellos mismos se dan cuenta. No se dan cuenta, que es lo mejor. Entonces todo que fluye. No es forzado. Y tú ves que siempre la retroalimentación al final es, wow, yo no pensé que esto fuera tan poderoso, yo no pensé que me fuera a abrir, o yo no pensé que iba a encontrar esa información. Muchas veces tenemos la información a lo interno, pero tienen que pasar cosas para poder darnos cuenta. Entonces, el generar espacios lúdicos desde el juego serio, es decir, es tú llevar el juego a un contexto formal de aprendizaje, donde tú con eso abordas problemáticas, situaciones o desarrollas temáticas de habilidades blandas, hace que realmente el hacerlo desde ahí sea súper interesante, súper divertido y disruptivo. La gente no se lo espera, no se lo espera. Entonces también me decías, antes fuera de cámara, que trabajas con coach, facilitadores. También ese es otro tipo de entrenamiento. O sea, si yo como coach o facilitador o líder de equipo me quiero trabajar personalmente para poder dar un mejor, ¿verdad? Un mejor seguimiento a mi equipo y formar mejores equipos y ser un mejor líder.
¿Cómo trabajas esa metodología para ese tipo de personas? Mira. Que ya es diferente. Sí, es distinto y realmente ese es mi fuerte. Yo acompaño a coaches, encargados de recursos humanos, psicólogos, docentes, Ujú. a que puedan primero identificar cuáles son sus recursos internos. Que yo tengo, yo Mariel que tengo. Ujú. Adicional, muchas veces como profesionales, y sobre todo cuando queremos salirnos de nuestra zona de confort, queremos ofrecer un servicio premium, hacemos muchas certificaciones que luego las vamos acumulando y ya luego no sabemos qué hacer con ellas. Entonces yo les acompaño a que primero vean sus recursos internos, luego los externos. ¿Qué Claro. tengo? ¿Qué conozco? ¿Cuáles son esas herramientas que tengo que a lo mejor tengo en desuso? Que adicional, si después que tú evalúas eso que tienes, entiendes que requieres diseñar tu propia herramienta lúdica, porque tal vez tú abordas un tema muy puntual y tú quieres tener tu herramienta, entonces yo te acompaño también a que tú diseñes tu experiencia. Yo tengo personas que han diseñado para temas de finanza familiar, simuladores. Los simuladores experienciales son herramientas que en América Latina, sobre todo en Brasil, en Chile, en Colombia, se utilizan mucho para trabajar las habilidades blandas en los equipos. Y porque es una forma de tú llevar a un contexto del juego situaciones reales que suceden dentro de la empresa súper interesante. Entonces también he acompañado a coaches a diseñar simuladores. Hay un programa que se llama el Box del Facilitador Creativo, es una certificación internacional donde de manera grupal, porque esto yo lo hago tanto de manera Claro, individual como grupal. para acomodarlo al contexto y a la necesidad especial de ese profesional, pero también lo hago de manera grupal bajo el marco de esa certificación que se llama el Box del Facilitador Creativo. Ok. Muy pronto para ese mismo grupo de personas va a salir mi libro que ya está en la fase final, que se llama... ay, qué linda. Habla sobre, es la Sí, metodología es ludosensorial. ¿Para qué? Para que, como digo yo, va a ser un soporte para estos profesionales, puedan encontrar allí primero la base, el marco teórico conceptual, por qué funciona, y luego múltiples ejercicios, actividades, Que puedan herramientas utilizar. para que las repliquen, y esas que me han funcionado y que han sido muy exitosas a nivel internacional, pues que puedan tenerlas disponibles ahí e ir probando y poniéndole también su impronta. Claro. Se trata también yo digo que todo está hecho, ¿verdad? Y cuando tú tienes la capacidad de, cuando accedes a una información, ponerle respetando, por supuesto, Claro, ponerle tu sello. la autoría, ponerle tu sello, pues mucho mejor. Y por ejemplo, desde tu perspectiva, la educación corporativa, desarrollar estas capacitaciones, que no sea, no, yo vi esta capacitación, voy a hablar con el gerente, yo quiero darle a mi equipo esta capacitación, pero sin ningún orden. O sea, ¿qué tú piensas de, como que nadie ha pensado en estas herramientas, solamente la veo en los team building, que, no, yo tengo que hacer un team building al año, ¡pam!, voy a hacer tal. Pero no ese tipo de educación lúdica, de experiencias. ¿Qué tú piensas de esa perspectiva en República Dominicana? La educación, yo me imagino que para ti ha sido que tú estás más internacional en otros países, romper esas barreras aquí en la educación local. El que las empresas entiendan, sobre todo cuando tú presentas las propuestas, de que realmente el juego serio tiene su impacto positivo y es algo completamente novedoso, pero muy funcional. Muchas veces tiene que ser desde la práctica. Hay resistencia en algunos espacios porque entienden, no relacionan el juego con lo serio. Entonces, no piensan que eso le va a dar un resultado serio, vamos a decir. Sobre todo las empresas muy tradicionales, porque las empresas, como esto es una tendencia a nivel internacional, las empresas de corte internacional sí incorporan este tipo de prácticas porque ven lo funcional y porque les ha dado muchísimo más resultado que la formación convencional. Pero mucho aquí más hasta la convencional da trabajo introducir. Sí. Entonces, imagínate la tuya, ¿qué planes, por ejemplo, a nivel ya local
este año, ya estamos a mitad de año, ¿qué tú piensas? Como tu proyección es más internacional, tú te vas a otros países, ¿cómo tú estás trabajando la incursión local? Mira, de cara a lo local, realmente estoy trabajando con empresas, acompañándolas desde el coaching ejecutivo, Ujú, porque el servicio es el mismo, es el cómo. ujú. Probablemente tú y yo vayamos a una misma empresa, tú vas a proponer, ¿verdad? Desde lo que tú, como tú lo haces. Claro. Entonces, realmente, muchas veces acceden al servicio por curiosidad. Ujú. Déjame ver esto que resulta Probar, no, diferente. exacto. Pero te cuento que una vez prueban, dicen, no, aquí me quedo. Porque han visto el tema más allá del cómo son los resultados. Entonces, este tipo de metodología garantiza resultados porque moviliza a las personas a la transformación, que es lo que queremos en los equipos. Ujú. Entonces, realmente no es difícil, sobre todo si tú te aseguras de que presentar de, con soporte Ujú, tu propuesta. Es decir, no es un invento, ujú. es algo probado que le funciona a miles, entonces, ¿por qué a ti no? Claro, pero la gente aquí, yo te lo digo porque como estoy también en esa área de la capacitación, la gente regularmente como que pone resistencia o yo no necesito eso o lo ve como un gasto y es lo que nosotros vivimos en el día a día en República Dominicana porque la parte de, por eso este nicho no es tan amplio Sí, del sí, crecimiento, de yo buscar, de yo leer, de yo, porque tú dices, el mundo está hecho, toda la información está en las redes, pero el yo realmente interesarme en crecer, en enfocarme, en ver cuál es mi siguiente paso. No todo el mundo está en esa línea. mira, yo pienso que el obstáculo es cultural, Exacto. pero la solución es experiencial. Entonces, la mejor forma de convencer es hacerle sentir lo que se logra cuando se enseña con el alma. Para Exactamente. mí, eso es básico. Yo sé que a veces hay miedo, Claro. miedo al Ay, un cambio, día. a Sí. probar cosas nuevas, hay resistencia, y algunos creen que innovar es un lujo, y no es así. Sí, O tal vez que es una moda. Bueno, ujú. esto es nuevo invento Ahora está ahora. así, exactamente. Pero cuando tú le das la experiencia, cuando la viven en Pero carne propia, es cambian. más cultural por el tipo de formación, educación o método Ujú. tradicional que Tradicional. estamos Que todos es, acostumbrados exacto, a tener. Pero como tú exacto. dices, las experiencias individuales o los métodos de aprendizaje son diferentes. Y hablas mucho de claridad, de esa palabra, claridad, en tus sesiones. ¿Qué significa para ti ese concepto de claridad? Ay, es hermoso. Para mí, la claridad es recordar que viniste, quién eres y lo que viniste a hacer. Para mí, es mirar adentro sin ruido, sin máscaras. Ujú. Hablo mucho de eso porque es cuando la persona quiere, deja de querer encajar en moldes y se atreve a decir, espérate, esta soy yo, Claro. esta es mi propuesta y esto me importa. Entonces, cuando hay claridad, hay dirección, definitivamente. Y cuando hay dirección, ¿sabes qué? Hay poder. Sí, la gente tiene mucho miedo a exponerse como es y cada quien tiene mucho que aportar. Sí. Y en el rol, o sea, ¿cómo tú equilibras tu vida? Porque como tú me decías al principio fuera de cámara, que tú estás viajando, que tú tienes rol de madre, que tú De vives... abuela. ¿Cómo va a ser? No, pero ¿cómo va a ser? Yo tengo mi joven para ser abuela. Y como creadora de contenido, todas estas herramientas, todos estos acompañamientos, ¿cómo tú logras tener en Mira, tantos se escucha proyectos? difícil, pero yo siento que no es tan difícil, que es fácil. Eh, claro, me ha tomado un tiempo el poder integrar todas las áreas de mi vida en este tren. Yo tengo la fortuna de que tengo un esposo y de que tengo unos hijos y de que tengo un nieto, una familia que me apoya muchísimo, que ama como yo lo que yo hago, Claro, que sobre lo todo. disfruta, que me lo celebra, pero también que me ayuda a recordar de que el éxito, como conversábamos al Mm. principio, también es descansar,
también es darme esos espacios para mí, también es abrazar, también es estar presente. Entonces, mi equilibrio no viene de dividir mi tiempo. Mi equilibrio viene más que todo de vivir en coherencia con mi propósito. Y ese propósito, por supuesto, está alineado a todas las áreas de mi vida. No solo significa el diseñar herramientas o el acompañar coaches o el tal vez acompañar una empresa. El equilibrio está en cuidar mi salud, en tener espacios de descanso, el tener amigos, el relacionarme, el tener esos espacios creativos, como digo yo, el dejar que mis ratones creativos sean felices y trabajen. Es lograr el equilibrio en todas las áreas, dándole a cada cosa su tiempo. Y si tuvieras ahora mismo que darle un mensaje, porque esto es muy extenso, todos estos temas, un mensaje al público de Entrena para el Cambio, de este tipo de experiencias que se den como esa oportunidad de conocer a Ana Lidia en este rol, en estos roles que trabaja como facilitadora, un consejo de vivir esa experiencia y de conocer cosas nuevas, de abrirse esas puertas. Justamente eso, que no tengan miedo de salirse del molde, de ser distinto, de abrazar lo diferente, de probar. Como decimos en buen dominicano, probando es que se sabe, ¿verdad? Claro. Muchas veces tenemos miedo y no queremos probar, tal vez porque el probar no significa hacer cambios drásticos en nuestra forma de ser o de hacer. Pero cuando nos damos el regalo, la oportunidad de probar estrategias, metodologías distintas, nos damos el regalo de ver cosas diferentes, de entendernos que somos seres humanos en construcción, que independientemente de la cantidad de títulos que tengamos, siempre existe la posibilidad de aprender más, de conocer más. Entonces, el mayor acto de innovación es atrevernos también a creer en nosotros mismos. Porque muchas veces las respuestas están dentro de nosotros. Están dentro de nosotros, Y si encontramos esas respuestas, si es con propósito, si es con juego, si es con emoción, entonces mucho mejor. Bueno, yo te voy a dar las gracias por compartir, esta conversación, de llevarnos a este mundo sensorial, experiencial. Me encantó conocerte, compartir hoy contigo y iré descubriendo este método. Realmente lo he visto, pero lo he probado en algunas experiencias, pero realmente vale mucho la pena irlo conociendo. Así que gracias por compartir en Entrena para el Cambio. Gracias a ti por la invitación. Súper a gusto de haber estado aquí en este espacio, compartiendo un poquito de lo que me apasiona, de lo que disfruto hacer, de eso por lo que me pagan, ¿verdad? Claro, y para lo que me preparan. Pero que te gusta. De eso se trata. Dejarles entonces la invitación a eso, a que continúen explorando alternativas como esta, conociendo, abriéndose al cambio y permitiéndose sentir desde otro espacio. Bueno, y a ustedes los dejo con este episodio. Espero que lo hayan disfrutado y nos vemos en otro episodio de Entrenar para el Cambio.